Semana los esperamos, abríguense, ¿eh? Chau, chau. Chau. Gracias, Facu, gracias, Mariana. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. En un ratito les vamos a contar cuáles son las 7 medidas económicas muy concretas, ahora, en el corto plazo, que le está exigiendo Cristina, Kicillof, algunos funcionarios que están en el gobierno de la Cámpora en el área económica, a Martín Guzmán, al ministro de Economía, que está en una situación muy delicada en esta interna por el rumbo de la política económica, y hay 7 medidas, lo va a contar Slotnick, concretas que le están pidiendo ya, urgentes, al ministro de Economía, que está sentado sobre la caja, sobre el ajuste fiscal que está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Pero quiero arrancar con esto, ¿no? Porque el dato, la verdad, de ayer fue muy fuerte, 24.000 contagios y 663 fallecidos. Es el mayor de datos de fallecidos informado en un día desde que comenzó la pandemia. Y es evidente que esto iba a ocurrir, más allá de que en el tema de los fallecidos siempre hay algunas demoras en las cargas y demás, pero lo que estamos viendo como datos de fallecimiento en estos días, que ya están en un promedio, en la última semana, un promedio diario de arriba de 400 fallecidos diarios informados. Ayer hubo un pico de 663, un número impactante. Es lo que ocurrió hacia mediados de abril, justamente, hace 3 semanas, con el pico de contagios, ¿no? Cuando se llegó a una cantidad de contagios en algunos días cercanos a los 30.000 contagios diarios. Y lo que quiero plantear justamente es si en esta segunda ola, la crisis económica y la campaña electoral que ya ha alargado, el oficialismo por un lado empieza en el debate con la justicia, los adversarios políticos, que Larreta es ahora el adversario, el enemigo a vencer, y empieza en campaña, hace actos de campaña. Ahora quiero después mostrarles una foto del acto de ayer que verdaderamente es muy impactante. Pero ¿alguien cree que pasó lo peor? Digamos, alguien, y lo digo no solamente en el gobierno nacional, sino también en la ciudad de Buenos Aires, ¿alguien cree que pasó lo peor y que es momento de ya estar en campaña política? ¿Es momento de estar de lleno en la campaña electoral? Fíjense lo que han sido los datos de las últimas 24 horas, ¿no? Lo que les decía, ayer 24.000 contagios y 663 fallecidos. Tenemos ahí el dato, ¿no? 24.000 contagios, un poquito más, y 663 fallecidos. Ojo que obviamente desde este fin de semana el tema de los contagios viene un poco raro, cómo se carga. Estuvo el feriado del sábado 1 de mayo. Pero ojo que efectivamente las medidas que se tomaron inicialmente hace un mes ya, las primeras, las más suaves, están empezando a tener un impacto claro de disminución de contagios, pero la pregunta es si se puede seguir disminuyendo los contagios de los niveles que estamos viendo en las últimas semanas, porque con estos niveles de contagio que son menores al pico que hubo a mediados de abril, aún con estos niveles de contagio, Argentina enfrenta una catástrofe en las próximas semanas. Si se sostienen estos números de fallecidos que hemos visto en la última semana, no este número exorbitante de ayer, pero si se sostiene un número de fallecidos arriba de los 400 diarios, como ha ocurrido en los últimos 7 días, estamos hablando que en la Argentina van a fallecer 12.000 personas por mes. Un ritmo verdaderamente dramático, más lo que está sucediendo en el sistema de salud. Por eso les quería mostrar este otro gráfico, vamos rápido porque tenemos mucha información, que muestra efectivamente que las curvas están descendiendo. Este es el Gran Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires, a mediados de abril, justamente ese es el dato que estaba contando, justo en el pico máximo de contagios se llegó a 13.000 contagios diarios, una semana donde el promedio diario fue de 13.000 contagios, es la línea blanca, y hoy se está en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, alrededor de 10.000 contagios diarios. Ven la línea blanca que disminuye. La línea verde son los contagios en el resto de las provincias, en las 22 provincias, sin contar Ciudad y Gran Buenos Aires.
y también disminuye, y está también alrededor de los 10.000 contagios diarios, promedio diario, en el resto de las provincias, pero la preocupación es la curva esa blanca del área metropolitana, que claramente está todavía casi duplicando el pico de la primera ola. Y lo que más preocupa, y por eso quería hablar de esto, ¿no? Un poco todo se mezcla, la campaña electoral, el oportunismo político, las internas dentro del gobierno, la necesidad de, como decíamos, cuando no funcionan las cosas y hay peleas internas, tratar de buscar un adversario que homogeneice y unifique a la coalición gobernante, el Poder Judicial que realice un golpe institucional, las corporaciones, Larreta y Juntos por el Cambio que boicotean las medidas. Pero fíjense efectivamente la responsabilidad que ha tenido cada uno, ¿no? Esta es la curva de contagios en la ciudad de Buenos Aires, la línea amarilla, la línea roja es en el AMBA, tanto ciudad como el Gran Buenos Aires, y la línea azul es el Gran Buenos Aires. Bueno, el 6 de abril, cuando estaba claramente en un proceso ya disparado de segunda ola, creciendo muchísimo los contagios. Estos son contagios acumulados últimos 14 días, cada 100.000 habitantes. La línea roja es la que marca lo que nosotros contábamos, los 165 contagios acumulados cada 100.000 habitantes, que es una línea de alerta para tomar medidas. Ya el 6 de abril estaba todo disparado y se estaba en un nivel de contagios, de cantidad de contagios en el área metropolitana muy superior a lo que había sido el pico de la primera ola. La semana anterior habían autorizado todos la Semana Santa libre para que todos se vayan de vacaciones, o los que pueden a la Semana Santa se fueran, fines de marzo, primeros 2 o 3 días de abril. Y el 6 de abril, Juntos por el Cambio saca un comunicado diciendo que no iba a aceptar nuevas restricciones para la actividad económica. Está el comunicado de Juntos por el Cambio, que creo que lo firmó hasta el propio Larreta, ¿no? Sí, claro. Larreta también lo firmó, no solamente Bullrich, obviamente que lo impulsó, sino que también Larreta lo firmó. Esto siguió y después se toman el primer DNU del presidente, que sale justamente, creo que esa misma semana, creo que al día siguiente o el 7 de abril, el primer DNU del presidente que dice que va a restringir la actividad en la gastronomía hasta las 11 de la noche y las restricciones de circulación entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. El primer DNU, acá. Y después viene el segundo DNU que fue más fuerte, ¿no? Que planteó a partir de las 8 de la noche el cierre de comercios y gastronomía y la prohibición de circular ya desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pero lo que quiero mostrarles es que cuando Juntos por el Cambio y Larreta también, que venía muy embalado con dejar todo abierto, saca el comunicado, ya estaba totalmente lanzada la segunda ola. Cuando el presidente toma medidas muy tibias, que eran cerrar todo a partir de las 12 de la noche y gastronomía a partir de las 11 de la noche, Larreta se opone. Yo dije, tuvo un gran oportunismo político ahí, porque vio que la sociedad estaba muy cansada, pero la situación epidemiológica ya era dramática. Y sí, Larreta se embandera con el tema de la educación, porque es cierto, Alberto Fernández sorprende, primero toma medidas muy suaves desde el punto de vista de la actividad económica, a partir de las 11 de la noche recién cerrar, pero toma una medida muy fuerte desde el punto de vista simbólico, que es el tema de cerrar la presencialidad de las clases en Ciudad y Gran Buenos Aires. Algo que sorprendió a su ministra de Salud, a su ministro de Educación, lo que todos conocen. Claramente, Alberto Fernández no cierra la actividad económica, más allá de lo que decía Larreta y Juntos por el Cambio, porque está muy presionado por lo que le dice Guzmán. Y ahora va a contar Slotnick cuál es la interna respecto a el cierre de la economía y la asistencia que le está exigiendo el kirchnerismo y que Kicillof le planteó desde el primer momento al gobierno nacional de la necesidad de hacer un cierre más fuerte con una asistencia directa a los sectores damnificados para que se puedan cumplir las medidas.
Pero lo que les quería mostrar es que recién ahora, estos cierres, el primero tenue y el segundo un poco más fuerte a partir de las 8 de la noche, es lo que está haciendo bajar la curva de contagios. Y el gobierno, como ve que efectivamente esa curva de contagio está bajando, pero baja muy lento, se enfrasca con la pelea política a fondo, ya con tono electoral, del tema de la presencialidad, sí o no, de las clases en la ciudad de Buenos Aires, porque lo encuentra a Larreta como su principal adversario político. Y nosotros dijimos que Larreta jugó con mucho oportunismo político, es cierto, pero el tema de las clases, si vos sos gobierno nacional y tampoco estás cerrando lo que debiera cerrar y primero cerrás las clases, bueno, tenés ahí un punto fuerte que Larreta encontró y que mantiene como bandera. Dicho esto, fíjense lo que está pasando, las medidas que se tomaron hace 28 días, el 7 de abril, las primeras restricciones que se tomaron, recién un mes después pudieron estabilizar el crecimiento de la curva de terapias intensivas, que está en un nivel elevadísimo. Este es el número nacional de los que hay en todo el país internados por COVID, 5.342 personas, por arriba del pico de la primera ola, pero recién esto se frena, se mantiene ahí, no está bajando, pero se estabilizó, no está creciendo, un mes después de que se tomaran las primeras medidas. Imagínense si hubiesen tardado una semana más o 2 semanas más en tomar alguna medida. Esto era una catástrofe, porque no hay forma de parar. Esto es como un tren que va a toda velocidad, desde que aprieta los frenos, pasa una larga distancia hasta que termina de frenar. Bueno, lo que estamos viendo ahora es de las medidas que se tomaron hace un mes por primera vez y recién hace 20 días de manera más fuerte, las que cierran a partir de las 8 de la noche, recién ahora están frenando en el tren del crecimiento enorme de las terapias intensivas que ocurrió en el último mes. Entre el 7 de abril, que se tomaron las primeras medidas tenues, y el día de ayer hay 1.600 internados más en terapia intensiva. Además de lo que hemos contado, de lo que pasó con la curva de fallecidos, que había menos de 140 fallecidos diarios, y hoy estamos con una curva de fallecidos en los últimos 7 días de 417 fallecidos diarios, con el pico de ayer de 663 fallecidos. Ahora, vamos rápidamente, porque quiero dar la otra campana. Dije que se manejó con oportunismo político Larreta cuando habló del tema y cuando planteó que no había que cerrar nada, después se plantó con las escuelas, pero cuestionó incluso los primeros cierres a partir de las 11 de la noche. Después se dio cuenta que había una disparada de casos también en la ciudad. Ahora quiero hablar del oficialismo, de lo que está haciendo el gobierno nacional, que en medio de esta situación dramática, donde a nivel país está estabilizado arriba de 20.000 casos diarios de contagios, donde hay un récord de fallecidos, como ocurrió ayer, de 663 fallecidos en un día. Ayer la presidenta de la Nación, lo vimos, perdón, la vicepresidenta junto al presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Axel Kicillof y la cúpula del Frente para la Victoria, hizo un acto, lo hemos pasado en extenso acá en el programa, un acto en el cual estuvieron, miren acá, en Ensenada. ¿En Ensenada estuvieron ayer? Sí, en Ensenada. En Ensenada, acá. Está en Bordeaux, al lado de La Plata. En Ensenada, al lado de La Plata. ¿Por qué está en Bordeaux? Porque Ensenada, está en Bordeaux todo el Gran Buenos Aires. Está en Bordeaux algunos partidos del Gran Buenos Aires que tienen ya un nivel de contagios enorme. Está en Bordeaux la ciudad de Buenos Aires también. Está en rojo el resto del Gran Buenos Aires porque está con niveles elevadísimos de contagio. Bueno, fíjate el otro gráfico. Bueno, Ensenada está acá. Ensenada, lo tengo por acá. Berizo, Campana, Ensenada. Acá está. 1.158 casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días. Esta es la línea que el decreto del presidente considera de alarma epidemiológica, no de riesgo, de alto riesgo, sino de alarma, que lleva a que haya que tomar las medidas más duras. La línea son 500 casos acumulados cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ensenada,
junto con Zárate, con Pilar, con Campana y junto con la ciudad de Buenos Aires, están alrededor de 1.200 casos acumulados de contagios en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes. Es decir, que para que estas zonas puedan salir de la situación de alarma y se puedan relajar un poco las medidas de restricción, va a pasar mucho tiempo. Hay que bajar más de la mitad los contagios que están habiendo en la última semana en todas estas zonas. Ahora, en este municipio, en Ensenada, donde hay un personaje muy particular, que es Mario Seco, el intendente, ultra kirchnerista y demás, pero que no vale la pena comentar sobre él, la presidenta ayer hizo, la vicepresidenta ayer hizo el acto junto al presidente Alberto Fernández y tuvieron esta foto. Esta fue para después del acto. Yo creo que esta la publicó Mario Seco, que como no entiende bien un poco lo que sucede, creo que Presidencia publicó una foto más cuidada. Con distanciamiento. Una foto, claro, una foto con distanciamiento. Pero el intendente de Ensenada publicó esta foto, ¿no? Donde el área metropolitana está en situación de alarma epidemiológica. En el caso de Ensenada está duplicando todos los parámetros de alarma, está como la ciudad de Buenos Aires en una alarma máxima de cantidad de contagios en relación a la población que hay. Ahí está prohibido las reuniones al aire libre de más de 10 personas, están prohibidos todas las actividades de comercios y gastronomía que deben atender fuera de los locales, bueno, todo tipo de reuniones sociales y demás, y ocurre esto. Ustedes dirán, bueno, no tienen problema, porque todos los que están en general acá adelante están todos vacunados con 2 dosis de COVID de Sputnik. Pero los obreros que están por ahí atrás y demás, ¿o están todos los militantes vacunados? Creo que no. Entonces, más allá de la irresponsabilidad en términos de lo que significa esta foto, es un mensaje también muy fuerte para la sociedad. ¿En qué quedamos? Yo vengo diciendo que el que ha planteado más claramente la gravedad del asunto, mucho más que el presidente y demás, y que en este juego ha planteado a fondo la necesidad de una alerta y un cierre más fuerte, y bueno, ver después el tema económico, pero aplicar las asistencias a los sectores para que cumplan, es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no ha jugado con el oportunismo político de Larreta, ni con las idas y vueltas del presidente de la Nación, que un día dice una cosa y otro día hace otra, ¿no? Pero fíjense dónde está Kicillof ahí, también está en el medio. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se envía a la sociedad? Vamos a hablar y ahora va a contar Damián qué pasa con el tema vacunación, qué novedades hay con el tema vacunación, y les decía, Claudio Slotnick va a contar el tema económico, las medidas. Para un segundito porque tengo 2 personas esperando, y más allá del remate sobre la foto, me parece que quedó claro el tema de la foto. Avancemos un poquito con la información. No me quiero detener demasiado en esto. Está en comunicación el doctor Diego Noval, que es intensivista del Sanatorio de la Trinidad Mitre, y está el doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo, está en la ciudad de Córdoba. Gracias a los dos. Doctor Noval, bueno, ¿cómo está la situación en este momento, más allá del sanatorio suyo particular, que es un sanatorio muy reconocido, en general en el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires? La situación en general está muy compleja en cuanto al nivel de ocupación. Me refiero no solo al ámbito privado, sino también al ámbito público. Uno tiene contacto diario y cotidiano con colegas de sanatorios privados y de instituciones públicas, y todos tenemos un porcentaje de ocupación altísimo, cercano al 90% o más. O sea que en realidad, digamos, la realidad que cuenta un poco el gobierno de la ciudad respecto del nivel de ocupación, que habla de un sistema estresado, tensionado, pero no colapsado, no es tan así. En realidad creo que el número de ocupación es muy, muy alto. Estamos prácticamente egresando un paciente para ingresar otro. Para que se den una idea, y puntualmente en lo que tiene que ver con nuestra institución, desde el día 11 de abril hasta el día de hoy, no ingresamos otra patología en la terapia intensiva que no sea COVID, ¿sí? Entonces eso habla bien a las claras de que es una patología muy, muy prevalente, y en la actualidad, si bien impresiona
que desde principios de esta semana bajó un poco la consulta hacia lo que es la guardia externa y la internación en piso, nosotros vamos a recién ver esto probablemente dentro de 2 semanas. Porque aquellos pacientes que se contagiaron la semana pasada y hoy desarrollan síntomas, dentro de 2 semanas recién van a empeorar. O sea que en realidad este descenso pequeño de casos, ojalá sea mucho más sostenido, probablemente se hubiera visto un poco mejor si la restricción hubiera sido mayor, el descenso me refiero, pero recién el impacto sobre la terapia intensiva lo vamos a ver de aquí a 2 semanas probablemente el descenso de casos. Es decir, ustedes todavía no están sintiendo ese descenso, claro, que tampoco ha sido un descenso tan importante. Estamos contando que los rangos epidemiológicos de zona de alerta están totalmente superados, están duplicando los márgenes que puso el DNU del presidente, pero además a nivel área metropolitana han bajado de 13.000 casos diarios a 10.000 casos diarios. Todavía están muy por arriba de lo que fue el pico de la primera ola. Es decir todavía ustedes están viendo en la terapia intensiva una situación de mucha congestión. Por eso, el descenso de casos todavía no lo vimos en la terapia intensiva, ojalá lo veamos de acá a 1 o 2 semanas, pero realmente la situación de ocupación es muy, muy alta, amén de que, por supuesto, estamos hablando de que las terapias intensivas se han expandido y nosotros que históricamente, por ejemplo, teníamos 20 camas, hoy tenemos 34 camas, en cuanto a que hemos tomado parte de camas de unidad coronaria, hasta inclusive de terapia intensiva pediátrica, hemos expandido el número y así todo nuestro porcentaje de ocupación es cuasi pleno, ¿sí? Doctor, ¿y hay un cambio en términos de las edades de la gente que está internada en terapia intensiva? Sí, respecto a la primera ola, el cambio es muy notorio. El promedio de internación, hablo puntualmente de lo nuestro, ¿no? El promedio de internación era de 73 años y hoy el promedio bajó a 56. O sea, tenemos hoy pacientes desde 20 años en adelante, prácticamente no tenemos mayores de 70. Y yo creo que eso tiene que ver con 2 o 3 cuestiones. Una es que la población mayor de 60 ya en un porcentaje un poco alto ya está vacunada, se cuida de otra manera, eso es indiscutible, pero realmente el promedio de edad cambió. Con lo cual también esperamos que el porcentaje de mortalidad también disminuya, porque el porcentaje de mortalidad que en promedio era en la ola anterior del 40%, pero si uno lo segmenta por edad, los mayores de 80 años tenían prácticamente una mortalidad del 70-80%. Digamos, hoy con un promedio de edad mucho menor. En la terapia, está hablando de la terapia intensiva, de la gente que entra a la terapia intensiva. En la terapia intensiva exclusivamente, sí, claro. Sí. Probablemente esa mortalidad sea un poco menor. Igualmente, también es cierto que estamos teniendo dificultades, no solo porque nos hemos expandido el número de camas, sino que además hay algunas dificultades en la provisión de drogas que se necesitan para lo que tiene que ver con la ventilación mecánica, me refiero a sedantes, bloqueantes neuromusculares. Esa situación también está siendo un poco compleja y hay que modificar las drogas que uno por ahí elegiría como de primera línea, porque realmente el aumento, digamos, en el número de requerimiento de estas drogas ha hecho que la provisión se haya visto en algún punto resentida. Bien, está el doctor Hugo Pizzi, infectólogo. Doctor, gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿cómo está viendo esto? A ver, ahí están las curvas. Veamos, ya mostremos la curva a nivel nacional, que se ve el descenso del pico de 24.000, 25.000 casos diarios a nivel nacional, promedio diario en una semana, que se alcanzó ahí a mediados de abril. Y ahora está bajando, pero si ponen la curva nacional, ahí se va a dar bien. En la última semana hubo un promedio de 23.370 casos a nivel nacional. Es decir, está ahí, estabilizado un poquito arriba de los 20.000 casos diarios, que igualmente marcan un pico muy, muy elevado de contagio. La pregunta es si con las medidas que se tomaron sigue disminuyendo la curva o se estabiliza en estos niveles. ¿Cómo está viendo la situación, doctor? Hola Maxi, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Diego? Adhiero a todo lo que dijo mi colega, fundamentalmente al hecho, primero que te quiero aclarar que cuando uno entra y saca una fotografía hoy en cualquier terapia de cualquier parte, de cualquier provincia, cambió. Ya no está únicamente el obeso con COVID, ya no está únicamente el diabético descompensado con COVID, ahora hay cuerpos atléticos internados y con el respirador.
Quiere decir esto de que hay una franja etaria que nunca fue tocada y lógicamente en este momento, si ya nos advertían los brasileños que estaba sucediendo esto, y fundamentalmente con el desafío de las nuevas cepas. Yo creo, Maxi, que estamos en una meseta alta y la meseta alta siempre es riesgosa. Y de estas situaciones solo se sale con vacunas y fundamentalmente con disciplina. Las vacunas están llegando, hay continuidad, pero no en la medida y en la cantidad que nosotros querríamos. Y la disciplina en algunos grupos de la sociedad realmente deja mucho que desear. Bueno, hablando, voy a poner lo de las vacunas. Está claro que hay una responsabilidad hoy fundamentalmente del gobierno nacional de incrementar el flujo de vacunas, de importación de vacunas, para poner disponibilidad en la población. Está faltando, digamos, eso ahora va a contar Glantz de cómo viene. Sí están llegando a mayores de 60 años que, como contaba recién el doctor, esto está indicando una protección mucho mayor para ese grupo etario, por eso también disminuyen las internaciones en terapia intensiva. Ahora, cuando habla de la disciplina, doctor, porque claramente las medidas que se están tomando de restricciones son medidas mucho menores a las que se tomaban el año pasado, cuando la cantidad de casos y la saturación del sistema era mucho menor. El argumento hoy es, bueno, la sociedad no da más, tampoco hay con qué compensar a los sectores que cierran, por eso se optó por estas medidas de cerramos a partir de las 8 de la noche la nocturnidad, las reuniones sociales y la gastronomía, y bueno, y después apelar a la responsabilidad ciudadana. ¿Usted cree que eso alcanza? Yo lo que veo desde el comienzo, independientemente de todos los DNU que se hicieron, es que, y adhiero en esto a la provincia de Buenos Aires, con la encuesta que han hecho ellos, que hay un 35% de la población que ha sido indiferente a esto y nos ha hecho mucho daño. De ese está dividido en dos partes, el 25% que son los jóvenes, antenoche 24 fiestas clandestinas. Si vos desactivás 24, la diferencia estadística dice que ha habido 400, y ahí son los padres que financian a jóvenes que dependen de ellos económicamente para que vayan a buscar el virus. Hay gente que en la calle ya no usa barbijo, te desafía. Entonces, eso es indisciplina, eso es no colaborar. En cambio, la parte del comercio y la parte de la industria, acá siempre ha sido respetuosa y nosotros con los voluntarios hemos recorrido inclusive hasta fábricas de automóviles y es admirable y hay que honrarlos de la manera que se han comportado. Yo creo que siempre es el mismo grupo que nos está dando el mismo tipo de problemas. Ya sea inclusive se ha escrito y publicado la trazabilidad de lo que es una fiesta clandestina. Y eso la gente lo tiene que entender. Cuando vos desactivás la fiesta, empiezan a salir chicos de 17, 18, 19, 20. Todos dependientes del padre. Entonces, conclusiones, el padre financia la búsqueda del virus. Pero lo más triste es que cuando el chico vuelve con el virus, porque hay un índice de contaminación que oscila entre el 10 al 15% dentro de las fiestas, cuando hisopamos, el chico vuelve a la casa y no está únicamente el padre y los hermanos. Están los abuelos a lo mejor por el déficit habitacional, o están a lo mejor los suegros, o también están conviviendo con el padre de alguno de ellos. Bien. Eso es terrorismo sanitario. Y la gente no lo entiende y no nos han ayudado ni del primer día ni aún con el DNU vigente. Doctor, simplemente el tema de vacunas. Con vacunas, los estudios que hay muestran que más allá de que hay una porción menor que se contagia, hay casos de gente que con vacuna, con una sola dosis de cualquiera de las vacunas, haya estado en situación crítica o fallecido. Nosotros no tenemos eso. Además hemos publicado un trabajo que hizo provincia y universidad, donde el índice de impacto de suba de anticuerpos con las 3 que tenemos ha sido realmente muy bueno. Bien. Y en el caso concreto del Sputnik, que ahora va a empezar en junio a producirse en un rango de 1 millón a 5 millones mensuales, nos ha dado un resultado realmente muy llamativo, Maxi. Por lo tanto, yo creo que la cuestión está por otro lado, no viene por ese lado, sino que creo que está en esas dos, que son dos condiciones y dos ejes fundamentales de la epidemiología internacional: disciplina y vacuna. No hay disciplina, por más de que haya vacuna, siempre va a haber problemas hasta que logres el efecto manada o el efecto rebaño. De lo contrario, siempre vamos a estar en lo mismo. Lo que sí es llamativo, que ahora se ha visto, y esto es lógico porque el país es muy extenso, que la hidrografía también es distinta, es disímil, que el presidente deja libre en manos de los gobernadores cada distrito.
pero a su vez los gobernadores dejan libre en manos de intendentes y jefes comunales cada porción del territorio. O sea que ahora yo creo que el ojo va a estar especialmente en todos los habitantes que queremos que exista, diríamos, cierta disciplina, especialmente para controlar a los que nos gobiernan, ¿no? Doctor Pizzi, gracias, muy amable. Doctor Noval. Una cosita más quería comentar. Respecto de la primera y de la segunda ola, entiendo que va a ser exactamente igual, el doctor podrá asentir o no. Siempre se ha comenzado desde los grandes centros urbanos hacia el interior del país, y creo que en esta segunda ola va a pasar lo mismo, con una infraestructura sanitaria y una cantidad de profesionales respecto, y de camas de terapia intensiva respecto de la población, que siempre es mucho más concentrada en los centros urbanos que en el interior. Con lo cual, si tenemos esta mortalidad hoy, probablemente cuando esto se extienda hacia el interior del país, tengamos números muchísimo más graves. Y así como en la primera, al inicio de la pandemia, muchos no creían y decían, no, bueno, esto no va a pasar, terminamos la primera ola todos con algún conocido con COVID. Y vamos a terminar esta segunda ola todos con algún conocido, allegado o familiar muerto por COVID. Así que apelo puntualmente a la conciencia individual, que creo que es lo único que hoy puede cambiar el destino de la pandemia, porque con las vacunas ya sabemos lo que pasó, lo que está pasando hasta hoy, y los efectores de salud, los médicos, enfermeros, kinesiólogos, ya están dando el máximo de su esfuerzo, con lo cual difícilmente nosotros podamos cambiar la historia de la pandemia, así que hay que apelar puntualmente a la responsabilidad individual. Está clarísimo. Doctor, gracias. Muy amable. El doctor Noval, el doctor Pizzi, como siempre, muy amables. Hay un móvil ahí en la Quinta de Olivos porque hay una reunión de Alberto Fernández con el sindicalismo. Está Diego de Nicolás ahí. Diego. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mirá, ya ingresaron algunos de los máximos dirigentes sindicales que se van a reunir en los próximos minutos con el presidente. Te cuento algunas de las caras que vimos. Antonio Caló, recién entró Héctor Daer, entró Sergio Romero de UDA, también ingresó José Luis Lingeri. Esos son algunos de los primeros que fueron llegando en estos minutos y en los próximos llegará el resto de la mesa chica de la CGT. Claro, ¿cuáles son los temas sobre la mesa? La preocupación por el incremento de precios, de inflación, y el tema del avance de paritarias será obviamente uno de los temas generales a tratar. Pero también hay un tema mucho más puntual y quizás de actualidad estricta de esta semana que tiene que ver con quién será el reemplazante en la Superintendencia de Seguros de Salud. Allí falleció recientemente su titular y ahora Alberto Fernández deberá designar un reemplazante. Claro, la CGT buscará que en ese puesto esté una persona con quien puedan tener buen diálogo, sobre todo por el envío de fondos hacia las obras sociales. Así que con esos temas centrales sobre la mesa chica de la CGT se reúne aquí en Olivos con el presidente Fernández. Gracias, Diego. Carlos. Sí, ahí, antes de esta reunión donde va a ir la CGT en pleno, se dirimían a ver qué iban a poner sobre la mesa. Uno de los principales temas es justamente el que va a reemplazar a quien falleció, como decía Diego de Nicolás, en este organismo que maneja las obras sociales. El candidato de la CGT sería el que presidía UPCN, el presidente de UPCN, que es un médico cirujano de 50 años, que tiene buen feeling con la CGT. También lo que discutían hasta dónde presionar o no es respecto al IFE y al ATP, que consideran en la CGT que es muy importante que vuelva el IFE y el ATP, pero tampoco quieren debilitar a Guzmán, que entiende que está más cerca de Alberto, porque en definitiva, con quién reemplazan en este organismo que maneja a las obras sociales, tienen una pulseada con el kirchnerismo más duro, ¿no? Se mezclan todos los temas. Bien, justamente las 7 medidas que le exige Cristina a Guzmán, Slotnik, claro, en medio de la pandemia y en medio de la pelea, ya contábamos con el tema de las tarifas de servicios públicos, los subsidios, y de fondo la discusión por el ajuste que está llevando adelante Guzmán en la negociación con el Fondo Monetario. Y claro, porque así como ayer hubo una fotografía, digamos, hacia afuera, política, después del fallo de la Corte, para demostrar que el gobierno está unido en el tema político y la pelea con la Corte, en el tema económico, bueno, no ocurre lo mismo y hay una clara tensión hacia adentro del gobierno con pedidos muy concretos de quién es Cristina, digamos, que está reclamando Cristina Kirchner, que reclama el kirchnerismo en general, el Instituto Patria, y acá, digamos, trajimos la lista de cuáles son las medidas puntualmente que le están pidiendo al ministro de Economía. Número 1, las tarifas, que fue justamente el tema que generó una crisis antes del último fin de semana.
¿Qué es lo que pide Cristina? Y bueno, que haya un único aumento a lo largo del año, tanto en luz como en gas, que ese aumento sea como máximo del 9%, que es lo que hasta ahora se anunció en lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Con el gas estaría próximo a anunciarse un aumento de entre 4 a 7%, pero todavía sigue en suspenso. La segunda medida es algo que hasta ahora Guzmán vino resistiendo, a pesar de que ya hubo pedidos de la Cámpora, de por ejemplo el ministro en la provincia de Buenos Aires, el Cuervo Larroque, y tiene que ver con el IFE. Hay un pedido para que haya un nuevo IFE, y concretamente se está hablando de una extensión de lo que es el bono de 15.000 pesos que llega para menos de 1 millón de personas. Bueno, Cristina quiere que se extienda a mucha más gente en aquellos territorios donde más contagios hay. Bueno, ni hablar del conurbano bonaerense, y que sea esa ayuda ya no de 10.000 pesos como el año pasado, sino que sea de 15.000 pesos. El tercer punto ya tiene que ver con el ATP, estos sueldos que se pagaron el año pasado, que fueron reconvertidos al Repro 2, pero con mucho menos dinero. A valores de hoy, el Repro debería alcanzar a unos 45.000 pesos, que son 2 salarios mínimos aproximadamente, y el Repro hoy da máximo 18.000 pesos. Y lo que están reclamando es que sea justamente un ATP para pymes, ya no para empresas grandes, y que sea con especial atención a aquellos comercios o comerciantes, digamos, monotributistas, que son de los más castigados por esta pandemia. El punto número 4 ya tiene que ver con el consumo interno y la carne. Hay un pedido directo del kirchnerismo para que el gobierno tome medidas concretas en cuanto al tema de la carne. En algún momento se barajó la posibilidad de poner cupos a la exportación, de subir las retenciones a la carne, que están en el 9%. Recordemos que Paula Español, secretaria de Comercio Interior, había dicho que no le iban a temblar el pulso si el aumento de la carne seguía su ruta. Después vamos a hablar, está aumentando la carne y va a aumentar más la semana que viene. Y el kirchnerismo lo que quiere, Cristina lo que quiere es que Guzmán ponga o cupos o más retenciones a la carne para que aumente el consumo interno vía que no haya aumento de precio como está sucediendo. Ligado a esto, otro de los reclamos es que suban las retenciones a las exportaciones de soja, de maíz y de trigo, con el argumento de que en el caso de la soja aumente la recaudación. El gobierno tiene margen para subir 2 puntos más. Hoy está en $580 la soja, ¿no? $580 tocó hoy en Chicago. Sí, Sí, 580, estaba subiendo 1,5%. Hoy la retención a la soja está en el 33%. El gobierno, sin pasar por el Congreso, podría elevarla 2 puntos más al 35%. Bueno, Cristina lo que quiere es que por lo menos se suban esos 2 puntos adicionales para incrementar la recaudación. Pasa que hay una historia, ¿no? También con el kirchnerismo y el toque de las retenciones. Hay que remontarse al 2008, y es justo decir también que si bien está a $580 la soja en Chicago, si vos acá te la querés meter en el bolsillo en dólares, apenas te llevas $200 como productor, porque la diferencia está entre las retenciones y el tipo de cambio al que se vende en uno y otro lado. Es impresionante la diferencia de precio entre una tonelada de soja de Uruguay y una tonelada de soja de Argentina, con la misma estructura de costos. Bueno, le estás dando argumento a Guzmán, en todo caso, para que le diga que no a Cristina. Como sexta medida, es un bono especial para jubilados y los beneficiarios de AUH. Esto es para compensar la inflación que haya por lo menos de acá hasta mitad de año. Recordemos que el ajuste para los jubilados va a estar por debajo de la inflación. En algún momento Alberto Fernández dijo que si los jubilados perdían contra la inflación iba a haber una especie de bono, compensación. Bueno, Cristina quiere que antes, digamos, en lo inmediato, máximo mitad de año, haya justamente una compensación, un bono extra para jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH. Y por último, la séptima medida es la que hablábamos ayer, de un proyecto de declaración que dentro de un rato empieza a tratarse en el Congreso, en la Comisión de Presupuesto, y es que se utilicen los dólares que vengan del FMI vía DEX, que la moneda del FMI, la capitalización, estos 4.350 millones de dólares que van a venir al Banco Central, que se usen directamente para atender al mercado interno. Esto es muy importante porque esto marca claramente una diferencia grande respecto a lo que es la estrategia de Guzmán. Nosotros venimos contando, Guzmán lleva adelante un ajuste fiscal importante
y además una estrategia de negociación con el fondo que suponía que estos 4.300 millones de dólares que en algún momento va a repartir el fondo a distintos países según la cuota en el fondo, a través de los derechos especiales de giro, los DEC, Guzmán aspiraba a contabilizarlo en las reservas y eventualmente poder canjear esos 4.300 millones de dólares, que en realidad son DEC, la moneda del FMI, poder utilizarlo para pagar los vencimientos que tiene con el FMI en septiembre, 1.800 millones de dólares, y en diciembre otros 1.800 millones de dólares, si no se llegaba a un acuerdo antes con el fondo, es decir, una especie de reaseguro para que no se pudra todo con el FMI. Lo que está planteando ahora, y esto se va a tratar ahora, ¿no? A las 2 de la tarde, atención, no sé si tenemos alguna imagen ahí del Senado, pero en un rato, a las 2 de la tarde, nosotros mostramos el proyecto de declaración firmado por las espadas de Cristina en el Senado, por el doctor Oscar Parrilli, por José Mayans, el bloque del Frente de Todos en el Senado, y por la doctora Anabel Fernández Agasti, la senadora de Mendoza, que es mano derecha de Cristina, en el cual dice textualmente esta declaración del Senado que no solamente se debe propender al equilibrio fiscal, sino al equilibrio social, y donde claramente lo que le están pidiendo no es que use los DEC para repartirlos en el conurbano, los DEC, los derechos especiales de giro, pero al contabilizarse una cantidad importante, 4.000 millones de dólares, que al tipo de cambio oficial son unos 400.000 millones de pesos, bueno, que eso pueda ser utilizado para expandir el gasto público y en particular el gasto social. Es decir, contabilizar eso en las reservas y contra eso, eventualmente, que el Banco Central emita, le traspase fondos al Tesoro y el Tesoro, bueno, utilice estos planes que estábamos diciendo, ¿no? Bono para jubilados, AUH, la restauración de un IFE, etcétera, etcétera. Atención, porque eso rompe un poco cómo es la negociación con el fondo que está llevando adelante Guzmán, donde viene claramente marcando un sendero de reducción del déficit fiscal para achicar fuertemente respecto a lo que fue la explosión de emisión monetaria del año pasado, que se emitieron más de 2 billones de pesos, 2 billones de pesos, para financiar un déficit fiscal de casi 7% del PBI, y eso es lo que Guzmán quiere achicar, porque dice, si nos pasamos de rosca con la emisión monetaria y con el déficit fiscal, eso termina presionando sobre la brecha cambiaria y puede haber una nueva crisis que dispare todavía más la inflación en los próximos meses. Así que atención, porque esto se va a tratar ahora en el Senado a las 14 Exactamente, horas. a las 14 la Comisión de Presupuesto y Ahora, Hacienda. en un ratito. Exactamente, y de hecho el oficialismo tiene votos como para eventualmente aprobar el dictamen y llevarlo a la próxima sesión en el Senado, que tampoco se sabe cuándo va a ser, pero la señal es esa, digamos, va a alcanzar con el debate interno de los senadores del oficialismo, llevando adelante, digamos, imponiendo sus firmas para esto. La pregunta también es qué va a hacer la oposición ante ese proyecto que también va a ser discutido por todos los bloques, ¿no? ¿Sabes que el Guzmán, cuando habló en los últimos días con Cafiero, el jefe de gabinete, el argumento era, el planteo de Guzmán era, si Cristina en el Senado me votó el presupuesto, ¿por qué ahora viene con reclamos justamente de mayor gasto si estamos en otra historia? Y ahí desde el kirchnerismo lo que le mandan a decir a Guzmán es, y bueno, pero vino la segunda ola, el escenario cambió, vos estás recaudando mucha plata, en efecto la FIP está recaudando el doble que hace un año, y el consumo viene para abajo. O sea, vos tenés cada vez más plata, pero la gente en su bolsillo tiene cada vez menos, y por eso consume menos. Mirá, le facturan a Guzmán algo que es cierto que está ocurriendo en la economía argentina. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que la aceleración inflacionaria muy grande que hubo en los últimos 6 meses, y en particular la aceleración del precio de los alimentos, ha provocado un derrumbe muy grande en el poder adquisitivo salarial por 4º año consecutivo, y es muy difícil ya con lo que venís perdiendo estos primeros 4 meses del año que puedas recomponer el salario real en este año electoral, ¿no? Y sobre todo los sectores más carenciados que en la canasta de consumo gastan gran parte del presupuesto familiar en alimento. Entonces ahí la inflación no es del 42,6% como marcó el INDEC a marzo, sino desde el 48%, que es a lo que está corriendo la inflación de la canasta básica de alimentos, 48% anual.
Y se sigue acelerando, porque son los datos, ahora lo va a contar Slotnick, los datos de lo que ocurrió en abril y de lo que está pasando en los primeros días de mayo. Entonces le dicen, bueno, es fundamental en este momento tratar de compensar a esos sectores de alguna manera. Y de hecho, las cuentas públicas, nosotros mostramos que más allá de lo que dicen algunos economistas y demás, la verdad que Guzmán se mandó un ajuste enorme con el gasto previsional y el gasto social, que es el que está atado a la fórmula de movilidad previsional, que justamente se le puso un tope al cambiar la fórmula de movilidad y que quedó muy atrasado frente a la inflación, el gasto en jubilaciones y el gasto social, que es el 60% del gasto público total, está creciendo al 30% anual, con una inflación del 43% en el primer trimestre. Entonces Guzmán está ahí achicando fuertemente el déficit fiscal y por eso estamos viendo menores números de emisión monetaria para asistir al Tesoro Nacional. Ahora, lo que plantea, bueno, muy bien, estás encuadrando los números del déficit fiscal, estamos encuadrando la negociación con el fondo, pero al mismo tiempo perdemos la elección. Claro. Además de que en cualquier momento esto se enciende un fósforo. Fíjense lo que está pasando en otros países, donde en medio de la pandemia, de la crisis económica y demás, hubo una avalancha de subsidios y de asistencia del sector público al sector privado. Es decir, Argentina está al revés del mundo, pero bueno, es lo que sucede con una economía que la tenés destrozada y con desequilibrios por todos lados. Es decir, todos los países del mundo están con política fiscal expansiva. Vos necesitas justo hacer un ajuste cuando pensabas que este año ya dejabas atrás la pandemia, y no, la pandemia está más presente que nunca, estamos en el peor momento de la pandemia, en contagios y en fallecidos. Pero bueno, lo que plantea Guzmán, hay un mal mayor que hay que tratar de evitar, que es que si nosotros tratamos de hacer mucha asistencia para compensar lo que está pasando estos meses, puede haber una crisis cambiaria y una crisis inflacionaria todavía mayor en el horizonte, además de dejar abierto el acuerdo con el fondo, que la Argentina necesita en algún momento encaminarlo para garantizar la estabilidad, ¿no? La estabilidad cambiaria y tratar de levantar la restricción que hay permanente de la escasez de dólares. ¿Querías decir algo? Y me voy con... Y que va a ser muy importante para definir estas medidas el viaje que hagan a Europa, Alberto Fernández con Guzmán. La semana que viene se van justamente a Europa y ahí, bueno, definirán no solamente la continuidad del ministro, sino la calidad de esa gestión, digamos, a ver qué... Bueno, y van a Europa porque ahora, a fin de mes, está el vencimiento de 2.300 millones con el Club de París, que es un grupo de países europeos a los cuales Argentina tiene que pagar este vencimiento, y creo que había uno chiquito más y cancelaba la deuda, pero Argentina no lo puede pagar. Y de hecho Guzmán tiene la decisión ya de no usar dólares de las reservas para pagar ese vencimiento. No. Van a no se va a pagar. De 2 meses. Claro, y se va a ver si se renegocia con el fondo, porque si vos renegociás con el fondo, haces un combo, también renegociás automáticamente con el Club de París. Ahí se metió, para lo último de esto, se metió Sergio Massa a colaborar un poco, tuvo un Zoom con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, que es un demócrata, un legislador por el estado de New York, bueno, tratando de destrabar también el apoyo de Estados Unidos para con el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Después te muestro los tweets. Mostralo ahora, así cerramos este capítulo. Y de hecho hay una señal importante de este senador demócrata, que es un hombre de mucha confianza de Biden, del presidente Biden, donde envía la señal de que la Casa Blanca, de que Washington, el Departamento de Estado, debe meterse en la negociación del fondo con la Argentina para lograr llegar a un acuerdo. Gracias, le dice Sergio Massa al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos por el apoyo brindado a la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional. Esta acción marca el valor de la diplomacia parlamentaria en la relación bilateral para avanzar en temas que nos permitan seguir creciendo y desarrollarnos. Y enseguida levanta el guante el legislador demócrata. Sí, léelo ahí abajo que está en castellano. Siempre es un placer. Está bien, entablar un diálogo interparlamentario con @Sergio Massa, especialmente ahora que nuestro hemisferio se recupera del COVID, más que el hemisferio de Estados Unidos. Es imperativo que todos se sienten a la mesa, esto es lo más trascendente, para encontrar una solución sostenible a largo plazo. Ahí Massa tratando de ayudar también en el acuerdo. Claramente la administración Biden va a jugar a favor de la Argentina en el acuerdo con el fondo, pero algunos deberes tenés que hacer en el acuerdo con el fondo. Básicamente son deberes fiscales. Eso es lo que exige hoy el fondo. Después no te pide nada más. Tratá de mostrar un sendero donde vos vas a achicar el déficit fiscal
porque si no es muy difícil firmar un nuevo acuerdo con la Argentina para que explote todo dentro de 6 meses o el año próximo. Está Jorge Macri, el intendente de Vicente López, de Juntos por el Cambio. Gracias por atendernos, intendente. Un gusto. Hola Maxi, ¿cómo están? Saludos al equipo. Bien. Bueno, intendente, ¿cómo está evaluando? A ver, yo empecé, se lo digo abiertamente, porque si no... yo empecé hoy el programa diciendo, ojo que acá Juntos por el Cambio firmó el 6 de abril un comunicado diciendo que no debía haber restricciones a la actividad económica y demás. Y mostré que el 6 de abril la curva ya estaba totalmente disparada y que gracias a las medidas de restricciones muy leves que se aplicaron a partir del 7 de abril y una semana después, recién ahora, un mes después, se está estabilizando la cantidad de personas en terapia intensiva en niveles elevadísimos con número de muertos muy, muy elevados. Pero bueno, me gustaría un poco su opinión, porque la verdad que sorprendió en su momento hasta el propio Larreta, jugando muy fuerte en contra de cualquier restricción, cuando estamos en un escenario muy, muy complejo, recién ahora tratando de frenar el tren de lo que fue el estallido de casos hacia mediados de abril. Primero, no hemos estado en contra de toda forma de restricción. Sí ha habido una discusión muy profunda respecto de si la presencialidad en de las clases, digamos, la posibilidad de que los chicos estén en el aula, son un tema o no que resuelve o agrava los contagios. Yo estoy convencido que no, creo que la movilidad se sostiene igual, porque sobre todo digamos, en el nivel inicial, maternales, jardines y primaria, los chicos no se quedan solos en casa y las familias terminan llevando a esos chicos a algún lado, a un lugar más precario, menos cuidado, con menos protocolos. Y además destruimos fuentes de trabajo, de empleo que han llevado mucho tiempo formar, ¿no? Los maternales formales, los jardines de infantes son lugares donde mucho emprendedor, en general muchas mujeres emprendedoras han logrado generar un ámbito educativo distinto a una guardería, mucho más serio, de mucho más estímulo en esos primeros 1000 días de vida. Pero fíjate que en ningún momento levantamos la voz respecto del límite de horario. No fue una discusión y eso tiene un impacto en la economía real. Lo que sí creemos es que esas decisiones deberían venir acompañadas de medidas que compensen. En el caso de Vicente López les estamos dando a gastronómicos, a gimnasios, a salones de fiesta que han visto afectada nuevamente de manera muy dramática su actividad, un subsidio no reintegrable. Sería bueno que con el nivel de recaudación que tiene no solo el gobierno nacional, el provincial también, hubiera políticas activas de asistencia, porque entonces cuando uno toma una medida, la toma en función de cuidar la salud, pero también entendiendo que hay un impacto económico en algunos sectores y que necesitamos sostenerlos vivos, porque ustedes lo saben tan bien como yo, o mejor, cuando esta pandemia termine y durante esta pandemia necesitamos que se genere empleo. Sin empleo no hay Estado, sin empleo privado no hay Estado, sin privados a los que le vaya bien y emprendan, es muy difícil sostener la asistencia, la recaudación. Así que esa es mi postura muy clara. Reclamar que vuelva la presencialidad, sobre todo en los niveles iniciales y primarios, de manera urgente, y compensar a los sectores afectados por las medidas. Bueno, obviamente todo el mundo está planteando que el tema de la compensación a los sectores afectados es muy importante. De hecho, me parece que esa es un poco la discusión de por qué no se avanzó más sobre medidas más restrictivas, porque no había con qué compensar. Pero bueno, dejando de lado el tema de las clases, usted está diciendo que no se cuestiona el resto de las restricciones, porque yo en su momento escuché al propio Larreta cuestionar las restricciones cuando se pusieron a las 11 de la noche. Y uno ve lo que ha pasado y dice, bueno, si no se hubiesen puesto después a las 8 de la noche, hoy estaríamos en una situación mucho peor de la que estamos, que ya es una situación gravísima, ya es una situación hoy muy, muy dramática y no sabemos efectivamente si van a seguir bajando o no los contagios. Sí, a ver, yo creo que primero es muy difícil mirar posturas de hace un mes o un mes y medio y extrapolarlas a hoy. Esta pandemia te obliga, Maxi, creo que todos lo hemos aprendido, a reaccionar muy rápido, tomar medidas, no escribir nada en piedra, lo que hoy sirve tal vez mañana no. Yo podría decirte que hoy estamos enfrentando una baja, por suerte, una baja en la curva,
permitiendo, por ejemplo, que los pequeños comercios estén abiertos, y el año pasado se les impidió casi durante 4 meses funcionar. Entonces eso también demuestra que se hicieron cosas en el pasado que si no se hubieran hecho, tal vez hoy estaríamos un poco más enteros económicamente. Y después está claro que en el marco de esta pandemia uno no puede cerrar todo. Digamos, la solución es casi medieval enfrentar a esta pandemia solamente con el concepto de la restricción a las actividades, ¿no? Hoy ya hay testeos, debería haber más vacunas, hay otras No, totalmente de herramientas acuerdo, totalmente de acuerdo. disponibles. Y la solución es la vacuna, lo que pasa es que no las hay. Digamos, después ustedes... Sí, no las hay porque... Sí, perdón, no las hay porque se ha comprado mal, porque el gobierno decidió ir por un camino casi exclusivo de un laboratorio y se descartó la asistencia en otro, que ahora se va recuperando. Digo, pero testeos hay y se están haciendo pocos. Y el testeo es relevante porque, mira, Maxi, nosotros podríamos ver la realidad de 2 maneras. Bueno, hay algún riesgo, dicen algunos, ¿no? Hay algún riesgo en el hecho de que las aulas estén abiertas, que los chicos se muevan, que vayan ahí. También la otra oportunidad sería testear de manera permanente a los chicos que van a la escuela, si tuviéramos testeos suficientes. Y eso nos permite hacer un traqueo rápido y si identificamos de manera temprana a alguien con un contagio, aislar solo a ese chico. Digo, hay herramientas mejores que solamente ir al extremo de cerrar. Y además, lo cierto es que hoy hay industria funcionando donde probablemente se genere algún contagio y no por eso se cierra toda la industria. Parecería que si se puede recaudar, es menos grave que alguien se contagie. Ahora, si no puedo recaudar porque la educación aporta poco, es más grave el contagio. No, bueno, eso es así. Nosotros venimos diciendo que ha perdido parte de la autoridad para hablar del tema de las escuelas el gobierno nacional cuando mantiene una serie de actividades abiertas, obviamente por otra necesidad, porque el ministro de Economía dice, no, eso no lo cierre porque si no se nos cae la recaudación y no tenemos forma de... Pero hay que incluir al fútbol también, ¿no? O el fútbol, digamos. O el fútbol. O el fútbol, pero hay algo que me parece interesante agregar, que es la educación es pública, pero también hay educación privada y también hay una industria, digamos, de valor, de generación de empleo detrás de la educación privada. Entonces, es como que hay un doble estándar, ¿no? Si es una pyme industrial, genera empleo, paga impuestos, la sostenemos. Si es un maternal que es privado, que genera empleo, que también paga impuestos, un jardín o una escuela, no, eso no. Me parece que hay como medidas muy absolutas, muy generales, y después, por el otro lado, me parece que se podría tener un poco más de ajuste respecto de las realidades de cada municipio. No todos los municipios somos iguales. A ver, una pregunta, vamos para el tema ya también más político, porque parece ser que en medio de todo esto ya empieza la confrontación política, la campaña electoral. Sí, más que precisamente una pregunta sobre eso. Ayer el presidente dio a entender, lo dijo, que la Corte Suprema había elegido a Rodríguez Larreta como su candidato. ¿Qué piensa de eso? Me parece que es falso. La República tiene 3 poderes y no hay que enojarse con los fallos de la justicia. Como municipio muchas veces tenemos que accionar contra un vecino que no respeta o un vecino plantea una cuestión de diferencia con la municipalidad y bueno, la justicia es la que dirime, resuelve esos conflictos y para eso está la justicia. Digo, hay que dejar de enojarse con los fallos y hay que entender que hay 3 niveles de gobierno y hay 3 poderes. O sea, hay un gobierno nacional, hay provincial, en este caso en esa misma categoría la Ciudad de Buenos Aires, y municipales, tenemos nuestras autonomías, y hay 3 poderes en el Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto no es una monarquía donde yo digo lo que quiero hacer, soy la voz única, tengo la única realidad, y después me parece muy malo que un ministro de Justicia de la Nación u otros dirigentes digan los muertos que se generen en función de esta decisión son responsabilidad de tal o cual, porque entonces yo podría analizar. Entonces, las actividades que están permitidas y todos los muertos que ocurran en el marco de esas actividades son responsabilidad entonces del presidente que las permitió. Macri, intendente, está el rojo vivo la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Es un secreto a voces en la ciudad. Usted ayer dijo que la mejor candidata en la ciudad de Buenos Aires es Patricia Bullrich. Haciendo un poco una lectura política, ¿esto implica que le gustaría que María Eugenia Vidal, que todavía no se definió, juegue en la provincia de Buenos Aires? Porque es como que le está haciendo el espacio en la provincia
a Vidal con esa declaración tan fuerte para con Bullrich. No, en realidad dije las dos cosas juntas. Yo dije, primero di un concepto. Yo creo que en una elección como esta tienen que ser candidatos los que no tenemos cargo. A mí me parece que empezar a discutir cargos electivos, ir a representar en una elección desde una fuerza política con personas que hoy ocupamos cargos, como puedo ser yo, como puede ser Fernán Quirós, como puede ser Diego Santilli, es un error. Estamos en el medio de una pandemia, tenemos responsabilidades de gestión muy importantes. Así que Quirós y Santilli si, no le ejemplo, gustan de candidatos, porque los están midiendo en la... Digo, que los miden en la ciudad, digo, a Quirós y a Santilli en la provincia. Pueden medir a lo que quieran. Yo estoy dando mi opinión. Yo no le estoy diciendo a nadie qué debe hacer. Yo digo, muchos de nosotros tenemos cargos para los que hemos sido elegidos. Imagínense si ustedes si planteáramos que Horacio fuera candidato. ¿Qué les parecería a ustedes? No, está bien el argumento. ¿Cuál es la diferencia es un argumento fuerte, es un argumento fuerte. Mirá, estás en medio de una pandemia, estás gestionando, Exacto. sos el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, te vas a poner a hacer campaña. ¿Cuándo vas a partir panfletos? Tal cual. Y además, Maxi, me parece que hay otro argumento. Nuestra fuerza política tiene mucha gente sin cargos que nos representa bien, porque si vos me dijeras, somos el PRO del 2011, donde estaban prácticamente solamente Mauricio y Gabriela, bueno, uno dice, no tengo recursos, pero yo tengo a Patricia, que para mí es la mejor candidata para la ciudad, y María Eugenia, que es la mejor candidata para provincia de Buenos Aires, lo dije así, y después está Carrió, y además está Joaquín de la Torre, y está Hernán Lombardi, digo, y hay un montón de gente, Pichetto, un montón de gente que puede representarnos muy bien, sin tener que sacar a algunos de nosotros de una responsabilidad central, en un momento muy sensible, que es la gestión. Pero es mi propuesta, es mi mirada, digo, después cada uno decide. Le hago brevemente la última, ¿no? Nada. Le hago la última brevemente. Su primo ayer desde Miami, no sé si se comunicó con él, está allá o si ya volvió, fue a una conferencia a Miami. Dijo que estaba su país, es decir, la Argentina, amenazado por el populismo y las libertades y demás. ¿Usted, digamos, coincide con esa apreciación, digamos, esta idea de que su primo siempre que se va al exterior dice que, o denuncia que en la Argentina hay poco menos que un sistema autocrático donde están coartadas las libertades? No lo dice solamente cuando se van al exterior, lo dijo en la presentación del libro, es una preocupación que él tiene. Él no dice que estemos en un sistema de ese tipo, dice que hay que levantar la voz para evitar que vayamos a ese lugar. Y el acto que ustedes, en este momento estamos en pantalla dividida, el cuadrito de ayer, el presidente retando a la justicia, gritándonos, no termino de entender muy bien por qué nos grita todo el tiempo, y con el dedito enojado, básicamente la emprendió contra la justicia. Y a mí me parece que eso no está bien, no genera un buen clima de convivencia, de equilibrio, de certeza para la gente que tiene que invertir, generar trabajo, empleo, porque también ayer dijo, y la emprendió muy fuerte, contra fallos respecto de la libertad de la propiedad privada, de definir precios, digo, es complicado ese límite. Cuando uno empieza a recorrer ese límite, es difícil imaginar cómo la Argentina va a crecer. No, pero eso podemos discutirlo y efectivamente podemos coincidir en muchas cosas. Usted es un gobierno realmente con todo el poder y más, porque su primo lo dice desde Miami, creo que estaba Iván Duque también vía Zoom, el presidente colombiano. Está incendiada Colombia en este momento. Que están matando gente en las calles. Estuvo incendiada en el 2019 Chile con Sebastián Piñera, que también estuvo en esa conferencia, que además, hay que decirlo, durante la pandemia, en el tema de vacunación, Sebastián Piñera está teniendo una política donde va con un alto nivel de vacunación, donde tiene una buena relación incluso también con el gobierno argentino, aunque ideológicamente no coincidan, pero usted está con la idea esta de que Argentina tiene un gobierno todopoderoso, que Alberto Fernández, que Cristina es un gobierno todopoderoso, y que la Argentina tiene ese riesgo, el riesgo de que el poder político avasalle todo, o cree que la Argentina es un gobierno, como usted habla y ha hablado con Alberto Fernández, que va como puede, obviamente construye enemigos, habla del golpe institucional y eso, como estamos acostumbrados a verla a Cristina en el último de su mandato, pero que este es un gobierno débil como fue el gobierno de su primo en los últimos 4 años o como fue el gobierno de Cristina en sus últimos 4 años. No, a mí no me parece que este sea un gobierno débil. No es un gobierno débil. No me parece que pueda extrapolarse a la realidad de nuestro gobierno cuando no tuvimos nunca mayoría en ninguna de las dos cámaras. Este es un gobierno que tiene mayoría. Recién decían,
antes de que empiece mi nota, decían, si se ponen de acuerdo los senadores del oficialismo, sacan la ley como quieren. Entonces hay una fortaleza distinta, hay una cantidad de gobernadores, de intendentes, no es lo mismo. Me parece que no es igual. Ahora, la preocupación, sí la tengo. Yo tengo la preocupación de escuchar a un gobierno, a un ejecutivo, que cuando hay un fallo, la emprende contra la justicia. No me gusta, no es el país en el que me gusta vivir, no es mi estilo, no lo haría nunca. Esas cosas me preocupan, sí. Está bien, está bien. Uno tiene la impresión de que esas son señales de impotencia, digamos, un presidente hablando con el dedito levantado de que la Corte Suprema le falló en contra. Y habla bien, no sé si es, en todo caso, de la democracia, que la Corte Suprema falla de una manera y que el presidente, como le pasó también a su primo en el anterior gobierno, que la Corte Suprema muchas veces le falló en contra. Es cierto que Macri esas broncas que le generaba no las explicitaba de la manera que lo hizo ayer Alberto Fernández. Bueno, no es menor, porque la manera en la que administramos las situaciones de tensión en un momento de tanta angustia de tanta gente no es un dato menor. En lo público también las formas son relevantes. Para mí no es menor que haya habido un acto formal con esa distancia social, con ese cuidado, como vemos en la foto, y una foto posterior donde están todos amuchados en el día en el que, o en un día más, no importa si fue justo el pico de cantidad de fallecidos o no, digamos, pero en un momento donde mucha gente se enferma, donde le pedimos a la gente que mantenga distancia social, donde hay gente que está perdiendo su empleo, justamente por medidas restrictivas, y ellos se agrupan y se sacan una selfie o una foto como si fuera una selfie, todos juntos. Me parece que es un momento donde hay que estar muy atento también a las formas. No es lo mismo un presidente que enfrente un fallo en el ámbito judicial y vaya con su causa y plantee sus diferencias, que uno que la emprenda levantando el tono, haciendo declaraciones, funcionarios diciendo que los muertos entonces van a ser responsabilidad de esos fallos. ¿No? Yo no me acostumbro a eso, no importa si en el pasado Cristina nos acostumbró a eso. Para mí no está bien, no está bueno. Son cosas a las que no me quiero acostumbrar. Está claro. Jorge Macri, gracias, como siempre, muy Gracias amable en a ustedes. atendernos. Volvemos al tema economía. Arrancó el Senado con el tema de esta declaración de los senadores que responden directamente a Cristina y que es un problema para Martín Guzmán, por esta declaración de con qué destino va a tener los fondos que envíe el FMI por la ampliación de capital del Fondo Monetario Internacional. Exactamente, de hecho ya está hablando el que redactó el proyecto, como contaba Claudio ayer, el senador Parrilli, el senador neuquino, mano derecha de Cristina Fernández. Podemos escucharlo un segundito, ahí estaba hablando, exponiendo su proyecto. Pero emite lo que se llama los derechos especiales de giro, que es un valor que combina los valores de una canasta de monedas del mundo. Está bien, ahí está el doctor Parrilli, me va a explicar lo que son los derechos especiales de giro. Lo que interesa básicamente es, que le están marcando la agenda de la política económica, también con un sentido político, digamos. Estás en el año electoral, ¿cómo vas a utilizar los fondos del Estado en este momento y la situación económica muy grave que hay? Le están diciendo no es algo que pueda decidir el ministro de Economía. Ahora no hay margen, digo, para marcarle la cancha sin hacerlo público, porque lo debilitan mucho al ministro de Economía. Digo, si tiene tanto poder Cristina Fernández de Kirchner y es la que maneja, como algunos dicen, en definitiva, los destinos políticos de este país, ¿no tiene margen para alinearlo sin exponerlo públicamente y dejarlo tan desgastado? No, porque claramente. flaco favor le hacen a Alberto Fernández y a Martín Guzmán con esta reunión de hoy. Los dejan como unos... Claramente, al óleo pintado. El sector público nacional, el Tesoro, los fondos que ingresen de los DEGA a las reservas del Banco Central, los va a contabilizar fiscalmente, como se hizo también creo que en el 2009 hubo una ampliación del capital del FMI, un reparto de DEG a los países miembros del FMI, y eso también tuvo un impacto fiscal. El impacto fiscal es en pesos, eso contabiliza en pesos en las cuentas fiscales como un ingreso extraordinario. El tema de lo que está discutiendo es para qué se usan esos pesos que obviamente tenés que emitir, no es que te envía los pesos el FMI. Te envía algo que es lo mismo que si fueran dólares, que están en las reservas, y vos tenés que ver qué hace frente a eso con la emisión de pesos y el gasto público.
evidentemente podrían haberlo resuelto a puertas cerradas y Guzmán podría haber llegado junto a Alberto Fernández al acuerdo de que parte del ingreso fiscal adicional que va a tener el Tesoro contabilizando los DEX como un ingreso extraordinario, se use, por ejemplo, para un gasto COVID adicional y demás. Evidentemente, como contaba Slotnick, hay una interna muy fuerte para que tengan que salir los senadores del propio partido de gobierno haciendo una declaración de que esos fondos se tienen que usar para el gasto COVID. Hay una cosa que, perdón, Claudio, que llama bastante la atención, que no es que están discutiendo un proyecto de ley, sino que es un proyecto de declaración, que habitualmente se aprueba sin discusión interna en las comisiones. Por lo tanto, también hay una decisión política de montar esta escena, de públicamente llevar esta discusión en un Congreso que está prácticamente paralizado. De hecho, la Cámara de Diputados no tiene ni siquiera protocolo para debatir en comisión, menos aún para debatir en el recinto, y que está muy atravesado por las internas, no solamente por la cuestión, por ejemplo, de las tarifas, también la discusión sobre los biocombustibles. Hay un montón de discusiones que están frenando el trabajo parlamentario. Sin embargo, en el Senado se dan espacio para esta discusión. De hecho, contamos, ayer se había aprobado el decreto de necesidad de urgencia en comisión que estableció el nuevo criterio para establecer las fases de la pandemia. Ayer a la tarde en la Comisión de Asuntos Constitucionales se rechazó algo de lo que había hablado Cristina, un pedido de una Cámara para que el Congreso sancione en 15 días una ley para responder ante la pandemia. O sea, hay una agenda que está proponiendo Cristina Fernández para la que hay espacio en el Senado y no para otras cosas. Bueno, de hecho, el diputado, perdóname, pero... Lo que queda por resolver es si Cristina ya sabemos qué piensa respecto de estos 4.000 y pico de millones de dólares que vengan. Se tiene que usar para enfrentar la pandemia. Lo que queda por resolver es qué piensa Cristina sobre el acuerdo con el fondo. Porque si vos no vas a usar estos 4.000 y pico de millones para pagar el vencimiento de septiembre y de diciembre y no tenés un acuerdo, bueno, implica un default. Entonces, Cristina, ¿qué quiere? ¿Que Guzmán llegue a un acuerdo con el fondo? ¿O Cristina dice, si no hay acuerdo, iremos al default, pero nosotros nos agarramos estos dólares y lo atendemos la pandemia? Bueno, por ahí la lógica es que presionando y presionando, porque esta información llega al fondo, lo ayudan a Guzmán a tener mejores condiciones. No, en la no, pero el fondo lo que dice es que esta plata tiene que usarse para la pandemia. Pero el fondo cuando dice... Nosotros ampliamos el capital es para que la los pandemia, países... Es la explicación que de hecho dan los propios senadores en el proyecto de ley. Que lo usen para... Al contrario, el fondo no quiere que usen estos dólares para que le paguen el vencimiento. Dice, flaco, yo te doy plata para... No, está bien, pero tenés una discusión que tiene que ver con tarifas, por ejemplo. Pará un cachito que te doy información. El fondo lo que le dice al gobierno es, yo no te doy a vos 4.000 millones de dólares para que te canceles el 10% del total de deuda que tenés. ¿Qué me vas a deber? ¿4.000 millones menos? Me debes 45.000. Entonces le está diciendo, vos usalo para... Pero hay toda una discusión de política monetaria, hay toda una discusión de política monetaria, de qué hacer con las tarifas, de un montón de bajadas de línea que te exige el fondo en un acuerdo que no van en línea con las decisiones para ganar una elección. No. Esa es la discusión entre el kirchnerismo y la parte más sensata del gobierno. La verdad que el fondo hoy no te exige nada. Digamos, el que está llevando adelante el ajuste fiscal tratando de tener un acuerdo con el fondo es Guzmán, es el gobierno argentino. El fondo no está urgido porque Argentina renegocie ya urgentemente su deuda, ni te está poniendo ninguna meta de déficit fiscal ya inmediata y demás. El que está desesperado por hacer eso, porque cree que hay un riesgo muy grande de que se vaya todo de los planes que él tiene, que básicamente es un plan muy módico, que es que no vuelva a haber otra crisis, es el plan Guzmán, en el corto plazo, es Martín Guzmán. También es cierto, nosotros veníamos diciendo que es raro que le dejen pasar, como le dejaron pasar en los últimos meses a Guzmán, el ajuste que quería llevar adelante, que lo aplicó el primer trimestre, ya metido en el año electoral. Es decir, ni Macri aumentó tarifas de servicios públicos en la campaña electoral del 2019. En marzo dejó de aumentarlas, congeló. No te olvides, Maxi, hace 2 años que están congeladas las tarifas de servicios estos públicos. mismos senadores le cambiaron a Guzmán la fórmula de actualización de las jubilaciones. Bueno, pero por eso... Esa fue la primera discusión abierta que le dio este grupo de senadores. Se comieron un sapo, se comieron un sapo grande, porque el cambio de fórmula de actualización de las jubilaciones tiene un tope explícito que se está viendo claramente ya en el año electoral. Entonces, el punto clave acá es un poco lo que contaba Claudio. Era raro que le dejaran pasar absolutamente todo a Guzmán en la negociación.
Ahora, esto podrían definirlo puertas adentro, podrían discutirlo Alberto Fernández, Guzmán y Cristina, y bueno, a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el año electoral y qué margen hay para llegar a un acuerdo con el FMI para estabilizar la economía o no. Evidentemente hay un planteo fuerte de Cristina, lo ha hecho público también Kicillof, diciendo que se han quemado todos los libros y que no es hoy la receta que está planteando Guzmán, que la receta obvia en este caso, emitir menos, de reducir el déficit fiscal y tratar de darle menos combustible a la brecha cambiaria. También el tema precios, porque seguimos metidos en el tema económico, atención con lo que está pasando con el tema de los alimentos y ahora vamos a hablar de los créditos UBA y atención también vamos a hablar de los alquileres. ¿Qué ha pasado con los alquileres? Que hay mucha preocupación. Bueno, mira, vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, la canasta, llamada canasta ahorro, que presentó hoy el ministro Daniel Arroyo con una canasta de 28 productos de alimentos básicos que a través de ferias, con protocolo, digamos, que haya encuentros directos entre el productor y los consumidores. En principio en el conurbano, esto arranca hoy en Florencio Varela y se va a extender a todo el conurbano, incluso a algunas ciudades como Rosario. Bueno, a ver en qué consiste esta canasta ahorro. Habrá ferias, como te decía, del productor al consumidor. Y acá traje algunos ejemplos de qué productos y a qué precios se van a ofrecer y la comparación con lo que cuestan esos mismos productos o similares en el supermercado. Harina, un paquete de 1 kilo va a estar 38 pesos. El kilo de harina hoy, el más barato en el supermercado, cuesta 65 pesos, con lo cual hay un ahorro a favor del consumidor del 41%. En el caso del arroz, el 45 pesos se va a ofrecer en esta canasta de ahorro. 74 pesos cuesta el paquete de arroz fino más barato en los supermercados, hay una diferencia del 39%. En el caso del asado, 500 pesos el kilo se va a ofrecer. En las carnicerías está entre 650 y 700 pesos. Obviamente hay, digamos, carnicerías que lo venden más caros y está el corte a precios cuidados que se encuentra poco del gobierno más barato, pero ahí el ahorro es de entre el 30 al 40%. En el caso del azúcar, 48 pesos contra 65 de precios cuidados del azúcar en los supermercados, 26% de ahorro. En la leche el ahorro es del 13%, pero fíjate qué pasa en el aceite. Yo tomé algunos ejemplos. En el aceite no hay diferencia entre lo que va a costar en esta canasta justamente de productos con ahorro de lo que se vende el producto más barato, el aceite de 900 mililitros. Más barato en los supermercados cuesta lo mismo, 120 pesos. Después, si querés, Maxi, hablamos del precio de la carne, que está aumentando y que va a tener un incremento adicional la semana que viene. Sí, ya vamos a hablar también del tema de los alquileres, qué está pasando con los alquileres, Sí. Mucha preocupación por la disparada del precio de los alquileres y también con los créditos UBA, si hay alguna refinanciación o no. Ayer, creo que desde la cuenta, no sé si del Departamento de Estado, de la Cancillería de Estados Unidos, De la representante de los Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio. Bueno, de la representante de Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio, como dice Damián, enviaron el mensaje de que Estados Unidos y Biden, la nueva administración, iban a impulsar la liberación de las patentes de los laboratorios, las patentes de las vacunas. Es decir, para que cualquiera pueda fabricar las vacunas de, no sé, AstraZeneca o la de Moderna o la de Pfizer. Bueno, ¿qué significa esto? A ver, Maxi, esto comenzó el 2 de octubre, pero ahora se transforma en noticia porque lo apoya los Estados Unidos, cuando un pequeño bloque de países liderados por India y Sudáfrica propusieron en la Organización Mundial de Comercio precisamente liberar las patentes para producir no solamente vacunas, sino todos los medicamentos que puedan ayudar a enfrentar la pandemia. Entre esos países, inicialmente de este bloque que estaba a favor, estaba todo África, también China, un dato clave, y un grupo importante de países en desarrollo, entre ellos Bolivia, Venezuela y la Argentina de la región, también Chile. En contra de esto estaba los Estados Unidos, estaba también la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido, Australia, Japón, de la región Brasil, Noruega y Canadá. Claro, en la Organización Mundial de Comercio, que regula, entre otras cosas, las patentes de los productos que se comercializan, las decisiones se toman por consenso. O sea, los 164 países o se ponen de acuerdo o no funcionan. Ya cambia todo si está Estados Unidos a favor y China a favor, ¿no? Exactamente. Y no solamente Estados Unidos, ayer lo anunció el gobierno estadounidense, hoy la presidenta de la Comisión Europea también dijo que estaban a favor. De hecho, el presidente Emmanuel Macron automáticamente se subió y dijo que sí,
también el presidente ruso, con lo cual empieza a acercarse esta posibilidad. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿De qué puede cambiar en el mundo si esto ocurre? Por supuesto, es transferencia de tecnología a los países para desarrollar vacunas. Para cambiar estos datos, hoy hay 10 países que concentran el 75% de las vacunas que ya se aplicaron. 10 países que concentran el 75% de las vacunas que se aplicaron. Cuando uno empieza a ver esos países, claro, por cantidad de población dice, bueno, es evidente, China es el país que más dosis aplicó, 284 millones de dosis. Segundo está los Estados Unidos con 247 millones de dosis. Entre ellos también están Brasil, la India, Inglaterra, Alemania, Turquía, Francia, Italia e Indonesia. Después el resto del mundo tienen incluso un poquito más de vacunas de las que solamente aplicó China. Ese dato es impresionante. Pero cuando uno empieza a ver cómo se distribuyó en función de la riqueza de los países, ahí es donde el dato empieza a explicar la propuesta de India y de Sudáfrica. El dato es muy interesante. Los 25 países más ricos del mundo ya recibieron casi el 31% de las vacunas que se aplicaron. 25% más ricos. Pero solamente representan al 9% de la población mundial. O sea, 35% de las vacunas contra 9% de la población mundial de esos 25 países. Ahora, los 50 países más pobres recibieron solo el 15,5% de las dosis, pero son casi el 40% de la población mundial. Y cuando uno ve el mapa, precisamente, ahí tenemos el color amarillito, tenemos un grupo de 58 países que recibieron entre 15 y 49 dosis por cada 100 personas. Pero tenés apenas un grupo, digamos, hay 31 países que recibieron más de 50 dosis cada 100 personas, pero tenés el 107 países, la mayoría de los países del mundo, que recibió entre 0 y 14 dosis cada 100 habitantes, y todavía hay de ese grupo la mitad que recibió entre 0 y 1 dosis. Es decir, que vos tenés más de la mitad del planeta donde tenés la mayoría de la población sin dosis o solamente 1% de los habitantes. Y la discusión no pasa, Maxi, por que ahora Estados Unidos está haciendo una actitud altruista. Se supone que si se vacunan la población mundial, las economías vuelven a crecer, vuelven a consumir. Y un dato central, si hoy empiezan a vacunarse a las poblaciones que no tienen vacunas, la chance de que no aparezca la variante Kenia, la variante Congo, la variante Argentina del virus es mucho mayor, claro. Con lo cual también le garantiza que los países que ya están vacunados, las vacunas les sirven. La que salió en contra, digamos, de todo este vendaval y de Estados Unidos puntualmente es Merkel a través de su vocero que se opone a la suspensión de patente de las vacunas. Dijo, esta es información de hace un ratito nada más, el vocero de la canciller alemana, que la propuesta de Estados Unidos crearía complicaciones graves para la producción. Ahí sale Alemania a diferenciar. Sí, pero claramente me imagino que Estados Unidos hará esto, más allá de cuál es la nueva política de Trump, porque ha sido el gran financiador de las vacunas. Es decir, los laboratorios privados, porque para un laboratorio privado que te liberen la vacuna es un problema enorme en términos de ganancia, pero Estados Unidos puede decir, bueno, pero vení AstraZeneca, ¿cuánto te puse yo? Vení Moderna, ¿cuánto te puse yo? Es decir, ha sido el gran financista de las vacunas y por eso puede salir fuertemente a decir esto en la Casa Blanca. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi y equipo. Mirá, es como vos lo dijiste, el gobierno, la Casa Blanca puede reclamar justamente aquello que ha invertido, que son más de 20.000 millones de dólares en la famosa operación Warp Speed que comenzó Donald Trump, pero también los laboratorios han puesto de su dinero y de sus recursos. También por eso ahora se están empezando a quejar, no de manera oficial, no han querido hablar abiertamente de esto, pero han visto como en algunos casos, no en el caso de Moderna, que sí quería liberar las patentes o quería compartir las patentes, pero sí en el caso de Pfizer, por ejemplo, que invirtió mucho dinero y también tecnología y recursos para hacer una vacuna con una tecnología muy compleja, ¿no? Para lo que necesitó asociarse con BioNTech, con el laboratorio alemán, que le estaba ganando terreno al mar, digamos, con esta tecnología que es
muy parecida a la que usa Moderna también, que es la de mRNA mensajero, y que es única, ¿no? Esta tecnología es la más avanzada que se conoce, difiere de todas las demás vacunas, incluida la de Johnson & Johnson y la de Oxford AstraZeneca, y por esa razón ellos se quejaron, o se están empezando a quejar y trasciende esto, acerca de que les quitan incentivos para seguir, para investigar o para desarrollar nuevas tecnologías en próximas pandemias. ¿Por qué? Porque si bien el Estado invirtió una gran cantidad de dinero, no es que todo va directamente a los laboratorios, sino que también tiene mucho que ver la distribución, por ejemplo. O toda la campaña de aplicación, hay mucho dinero que se fue en el medio, financiar también a las farmacias, ¿no? Que son las que aplican estas vacunas o a los vacunatorios, e insisten justamente con esto de que no va a ser posible, que liberando la patente lo que hacen es pasar la receta y autorizar a cualquier laboratorio del mundo a que produzcan estas vacunas, pero también a que accedan a materias primas que ahora están usando los grandes laboratorios aquí en los Estados Unidos y encarecer ese costo de las materias primas que en algunos casos es bastante elevado. Por eso las vacunas de Pfizer cuestan $19,95 la dosis, $20 la dosis, y la de Moderna $37, en un precio que fue subsidiado para poder achicarlo también. Pero bueno, justamente no creen que sea tan fácil como transferir, como abrir, como liberar la patente para que lo hagan otros, porque creen que otros laboratorios con, digamos, con una mano de obra mucho más barata, especialmente los pools chinos o rusos, puedan apropiarse justamente de su receta y hacer esta vacuna y quitarle mercado también, ¿no? Adrián, una última pregunta, ¿qué está pasando con el tema de la vacunación allá, ¿no? Porque para mí me parece muy fuerte que Biden, que la administración Biden marca la línea de cuál es la nueva línea de gobierno. De hecho, en su discurso no solamente ahora dice que libera las patentes, pero también le envía un mensaje muy fuerte a los laboratorios diciendo que se iban a renegociar todos los precios de los medicamentos en Estados Unidos, porque Estados Unidos paga los medicamentos más caros del mundo. Es decir, después podrán hacer lobby las empresas y demás, pero es el gobierno de los Estados Unidos, a ver si entendemos. El gobierno del país más poderoso del mundo, de la democracia más poderosa del mundo. Entonces, cuando fija una línea, después, bueno, hacen lobby obviamente los laboratorios. Estados Unidos siempre ha protegido a través de las embajadas, sobre todo en los países que violaban las patentes, en el caso de los países latinoamericanos, todo el tema de la protección de las patentes medicinales. Y del otro lado están los laboratorios locales, digamos, que violaban permanentemente eso y buscaban producir por fuera. Y obviamente en el medio los laboratorios extranjeros y los laboratorios locales ponían guita en todos lados, en los medios de comunicación, en los políticos, acá en Estados Unidos, en todos lados. Pero bueno, ya está, la línea que marca Biden claramente es una línea muy distinta respecto a este caso particular. ¿Y por qué este caso particular? Porque Estados Unidos, me parece que también ya ocurría con Trump, quiere mostrarse como el salvador del mundo, mientras siguen las acusaciones respecto de dónde apareció el virus. Biden no lo dice, como decía Trump, el virus chino y demás, pero todos apuntan a China, ¿no? Ahora, en medio de todo eso, por eso, parece ser una buena noticia para los países como la Argentina, que obviamente no tienen capacidad de desarrollar hasta ahora este tipo de vacunas, y por eso están esperando, y estamos esperando todo, a ver cómo llega el avioncito de AstraZeneca, que le pagaste anticipadamente, de cómo negocia el gobierno, si se equivocó en negociar con estos y no con los otros. Entonces, de alguna manera, lo que marca, no acá de manera inmediata, que esto se pueda producir este año, pero tal vez para el 2022, 2023, que por lo menos que con este virus haya una gran cantidad de disponibilidad de vacunas en los países como la Argentina, que tiene laboratorios propios del sector privado importantes, nacionales. No todos los países tienen ese desarrollo de laboratorios nacionales medicinales. ¿Qué está pasando ahora con la vacuna, Adrián? ¿Es cierto que están sobrando por todos lados las vacunas en términos de ya la población que se quiere aplicar la vacuna en Estados Unidos? Así es, cada vez hay un estado más, hay el gobierno de un estado más, un gobernador más que está pidiendo que paren de mandar vacunas
porque ya tienen stocks suficientes y no hay suficiente gente vacunándose. Recién entre ayer y hoy subió un poquito a 1.700.000 vacunados por día el ritmo, pero ayer había bajado por debajo del millón cuando estuvimos cerca de los 4 millones por día hace un mes de vacunados, ¿no? Y estamos llegando, como diría Joe Biden justamente, al núcleo duro, a la parte más complicada de la vacunación, que es convencer de que se vacunen aquellas personas que inicialmente no querían vacunarse, porque ya todos los que se quieren vacunar, se estima, prácticamente se han vacunado, ¿no? El 85% de la población mayor adulta, 86 ya hoy, ya se ha vacunado al menos con una dosis. Después tenemos los otros segmentos de la población mayores de 35 años, también con más de una mitad de la gente vacunada. Y lo que se trata de hacer, Joe Biden lo que quiere es que el 70% de la población para el día 4 de julio, esta fecha emblemática que se puso como mojón, ¿no?, para la salida de la pandemia, o por lo menos la primera salida de la pandemia, la primera etapa, se vacuna el 70% de la población con una sola dosis, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, sí es cierto, sobran vacunas aquí, hay, ¿cuánto era? 630 millones de dólares está invirtiendo el gobierno de Joe Biden ahora en campañas para convencer a los jóvenes de que se vacunen, ¿no? O sea, estamos, claro, porque no se están vacunando. Hay un 13% que es un núcleo duro de gente en general, no solamente los jóvenes, que no se quiere vacunar. Una encuesta que salió hace un ratito nada más. ¿Cómo ves la posibilidad que se empiecen a poder exportar vacunas? Porque, bueno, acá ha habido negociaciones, no sé, de Rodríguez Larreta con alguien de la embajada, la gente va y se vacuna en Estados Unidos. ¿Existe la posibilidad que los laboratorios puedan exportar vacunas a una empresa privada, por ejemplo, que quiera vacunar a sus empleados? No existe aún, pero va a existir a fin de mes. ¿Esto cuándo se va a producir? Cuando la FDA, el máximo organismo regulatorio aquí en los Estados Unidos, le dé la aprobación definitiva a los laboratorios de sus vacunas. Hasta ahora, recordemos, están con una autorización de emergencia que no les permite comerciar con particulares, no les permite vender a particulares la vacuna. Por ejemplo, si vengo a la farmacia que está acá atrás mío, no me la puede vender esa vacuna. Siempre hay que ir por el programa oficial, porque es el Estado, como les comentaba, el que ha invertido 20.000 millones de dólares para que la vacunación sea gratuita. Entonces, cuando tenga la autorización definitiva, la van a poder empezar a vender y también negociar con empresas del exterior y con particulares del exterior. Adrián, Entonces, vos si vas a la eso va a farmacia cambiar esa que está mucho la atrás regla del tuyo juego. y te querés vacunar ahora, ¿vas y te vacunás? Sí. Y si no me hubiese vacunado ya con las 2 dosis, en esta en particular no están vacunando ahora, ¿no? Pero sí en otros vacunatorios que están cerca. Pero sí, claro, ya ni siquiera hay que pedir turno. Está el método del walk-in, como le llama, vos entrás y te vacunás, lo están haciendo en grandes Es decir, te estadios vas a comprar aquí, un paracetamol, te vas a también. comprar en las farmacias de Estados Unidos, que además venden, no sé, venden fruta, venden sándwiches, venden de todo, juguetes. De todo un poco. De sí. todo un poco, Sí. vas a Es comprar así. algo y, Sí. y al mismo tiempo decís me quiero vacunar y te vacunás. Sí, no solamente eso. En las farmacias grandes y los supermercados que incluyen farmacias en su interior, te anuncian por los altoparlantes: atención, nos han sobrado 16 dosis de la de Moderna, de la de Pfizer. ¿Alguien necesita vacunarse todavía? Bien. Estamos a ese nivel, Maxi, en este momento. Adrián, gracias, como siempre. Impecable, Adrián, desde Estados Gracias Unidos. a ustedes. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar más de economía. ¿Qué está pasando con los créditos UBA? ¿Qué está pasando con el otro tema, los alquileres? Muchos mensajes que han llegado al programa por el tema de los alquileres. Atención con el estilo que mejor te queda. Lo tienen en Varonil. Sastrería a medida con una trayectoria que demuestra lo bien que trabajan. Ahora también con la línea Sport. Sentite cómodo con Varonil. Vamos a la tanda y hablamos de qué está pasando con los alquileres y con los créditos UBA. Ya volvemos. Estábamos hablando en el corte de que Estados Unidos está teniendo una política muy inteligente, Biden, algunos lo asocian a la cuestión ideológica y demás, pero es una política exterior muy inteligente, que es la diplomacia de la vacuna, la liberación de patente y demás. Obviamente, después Estados Unidos va a ir con los intereses de siempre, cuidar los intereses geoestratégicos, militares y demás, pero quiere quedar en esta situación como el bueno de la película. ¿Y que salva la humanidad? Claro. Bueno, tampoco hay que pensar que Rusia y China no venían trasladando intereses claro. con las vacunas. Y además pues está viendo que también Rusia y China están repartiendo vacunas. Estados Unidos también necesita rápidamente mostrarse, no como el que se va a Miami a vacunar o a Los Ángeles, sino con los países más postergados, enviarle en algún momento una cantidad importante de vacunas.
Vamos a hablar de qué está pasando con los alquileres. Atención, uno de los temas muy complejos. Cada vez que hablamos de esto hay muchísimos mensajes, muchísimos llamados, mucha preocupación por el aumento de los alquileres en el último año. Y claro, pues uno de los grandes problemas que tiene hoy la economía. Fíjate, estos son datos de Sonaprop para la ciudad de Buenos Aires en el mes de abril. Lo que muestra es que vuelven a aumentar, en este caso, 3,4%, muy cerca de lo que las consultoras están previendo como que fue la inflación del mes pasado. Con lo cual, en el primer cuatrimestre, entre enero y abril, el aumento de los alquileres fue del 17,9%, pero con un dato adicional, Maxi, muy importante, porque la oferta de inmuebles, y esto tiene que ver con el motivo de por qué aumentan los alquileres, es que se desplomó 23% la oferta de inmuebles en alquiler. Esto tiene que ver con la nueva ley de alquileres, digamos, muchos propietarios decidieron, de hecho, 1 de cada 4 propietarios que tenía puesto en alquiler su inmueble el año pasado, lo sacó del alquiler, la menor oferta hizo que los precios de los alquileres se dispararan. Bueno, de hecho, en los últimos 12 meses, fíjate cuánto aumentaron, prácticamente 70%, 69,5% los alquileres de inmuebles de 1 y 2 ambientes, esto es el doble prácticamente, lo comentaron los salarios, con lo cual los alquileres son un problema ya macroeconómico. Y acá algunos datos que da Sonaprop de ejemplos. Promedio, 2 ambientes, un alquiler 36.200 pesos y un 3 ambientes acá en la ciudad de Buenos Aires, promedio ya arriba de los 50.200 pesos. Sí, uno tiende a pensar que con estos precios el mercado un poquito va a empezar a equilibrarse, ¿no? Porque hace 6 meses que estamos con un dólar a 150 pesos, ¿no? Un dólar que no se ha movido demasiado. De hecho, el dólar de hoy, el blue, ¿cuánto está? 150. 150 está más bajo de como comenzó el año. Empezó el 1 de enero o el 2 de enero a 165 pesos. Pero con un dólar que se ha quedado quieto y una inflación de alquiler del 70% anual, en los últimos 6 meses habrá aumentado 40% los alquileres, es un aumento en dólares muy importante y eso recompone rentabilidad al que tiene la oferta de un alquiler, de una propiedad para alquilar. Entonces, es lógico que en los próximos meses, con estos valores, empiece a haber un poquito más de oferta en el mercado, porque alguien que tiene una propiedad ahora sí sin alquilar, si se mantiene esta situación, bueno, está perdiendo una renta que es interesante, que es mucho más interesante de lo que era 6 meses, 8 meses atrás. Sí, pero son igual $200, Maxi. No es muy tentador alquilar en $200 un departamento, 36.000 pesos. No, pero por eso, la renta en dólares estaba el año pasado en 2% anual en dólares. Sí. Vos pedías el precio del inmueble en dólares y la renta que te daba anualmente te daba el 2%, que era un piso histórico, incluso un poco debajo. Ahora debe estar, después mostrame el dato, pero debe estar en el 4%, debe empezar a mejorar fuertemente. Lo que pasa es que ahí el tema de la ley de alquileres que obliga ¿Qué significa esto? Bueno, por 3 años, eso la nueva ley de alquileres. Claro, lo que pasa es que hay regulaciones que desincentivan fuertemente, pero en algún momento, pese a las nuevas regulaciones que efectivamente han generado lo que vos contaste, la retracción de la oferta, en algún momento es probable que si esta situación se mantiene, haya un poquito más de oferta y eso estabilice un poco el mercado. Pero esta situación es una situación muy dramática en términos de lo que son los salarios. Porque como decías, hay un descalce enorme de la gente que no puede pagar. Hay que ver qué pasa con los alquileres que por ley tienen que indexar mitad, inflación, mitad evolución de los salarios. Si eso se cumple, va a moderar el aumento de los alquileres, pero si se cumple. Tanda, ya volvemos. Bueno, te había quedado algo del tema vacunas. ¿Qué pasa con el tema vacunas? Sí, Maxi, porque hoy la ministra Carla Bisotti anunció que el 21 de mayo, desde el fondo COVAX, la Argentina va a recibir 861.000 dosis más de la vacuna de AstraZeneca, que recordemos, todavía no recibió ninguna por el contrato que firmó directamente con el laboratorio. Y anunció que van a ir para ser aplicadas como segunda dosis, es decir, para completar el esquema de vacunación de quienes recibieron ya la primera. Porque ese es el dato interesante, Maxi. De hecho, de la vacuna de AstraZeneca ya recibieron la primera dosis más de 1,5 millones de personas y 41.000 recibieron la segunda dosis. Es decir, que está quedando muchísima gente, más de 1,5 millones de personas, sin recibir la segunda dosis y no hay en stock. Solamente hay en stock hoy en Argentina 56.692 vacunas de esta. Sí. Por lo tanto, falta 1.400.000, van a llegar 861.000 que tampoco alcanzan para completar el esquema de vacunación para esas personas. Para llevar tranquilidad, todo el que se dio la primera dosis de AstraZeneca,
¿se va a poder dar a los 3 meses máximo la segunda dosis o no? Bueno, por ahora, una parte importante sí, con estas 861.000, pero todavía faltan más de las que están comprometidas del acuerdo con AstraZeneca por más de 22 millones de dosis. Para que no se venza la primera dosis. Exactamente, porque se puede empezar a pasar esos 3 meses. Y lo que está faltando, Maxi, son 3.100.000 del segundo componente de la Sputnik V, que de hecho de la Argentina llegaron muy poquitas del segundo componente, para también completar el esquema de vacunación de, en total, casi 3 millones de personas que recibieron la primera, el componente 1, y no recibieron el segundo componente y todavía no llegaron a la Argentina. De hecho, esa es la parte más atrasada del contrato que firmó la Argentina con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Y lo que contás es que el que recibió Sinopharm... ya la tiene garantizada. Claro, que es 1.800.000 personas más o menos. Ya prácticamente están disponibles esas vacunas para darse la segunda dosis y la van a dar. Exactamente. Solamente va a haber que esperar a que se distribuyan y directamente los convoquen. Al final los que recibieron Sinopharm son los que se pudieron vacunar con la primera los que se garantizan el esquema segunda completo de dosis vacunación. seguro en las próximas semanas. Cuando corresponda, claro. La próxima semana, que tiene que pasar también 21 días. Exactamente, el mismo tiempo para los días. Bueno, había quedado el tema de la carne. Suba. No, de la carne. Bueno, dale. De la cambio. Bueno, el tema de la carne es que vienen con aumentos. El anuncio es que la semana que viene va a aumentar entre 10 a 13% el precio de la carne, pero ya viene con incrementos en los últimos meses. De hecho, en abril, estos son datos del IPCBA, el Instituto de la Carne, 3,4% aumentó la carne en abril, pero acá está el dato de día de color, pero muy interesante para los consumidores. Fíjate, en los supermercados la carne aumentó 8,5% y apenas el 1,4% en las carnicerías. Esto tiene que ver, como la carne viene aumentando en los últimos meses, los carniceros para poder seguir vendiendo, bueno, absorben gran parte del incremento que les recibe del precio mayorista, mientras que los supermercados trasladan ese incremento y bueno, como tienen otros negocios, no les importará vender menos carne. En los últimos 12 meses, 65% de aumento en la carne, ahí comparamos con la inflación, 42,6% el índice de inflación, 44% el índice de alimentos y los principales aumentos de la carne. ¿Cuáles fueron los cortes que más aumentaron? La tapa de asado, 70,9%, 6,4% en abril, el vacío 75% y el asado 81,5% en el último año. Bien, ¿qué pasó con las elecciones? ¿Cuándo se van a hacer? ¿Hay un acuerdo político? Ahí están, Maxi, todavía en veremos. Parecía que había acuerdo, se iban a postergar para el 12 de septiembre y para el 14 de noviembre. Iba a ir Guado de Pedro al Congreso, pero finalmente el proyecto del Ejecutivo hasta ahora no prosperó y es el legislador Marcelo Casareto el que acaba de presentar un proyecto muy similar al del Ejecutivo, es decir, corriendo de agosto a septiembre y de octubre a noviembre las elecciones, pero, atención con esto, sacando la cláusula cerrojo que había pedido la oposición, es decir, las corremos pero después no se vuelven a cambiar si no es por ley. Esto lo habría corrido el proyecto de ley, el Congreso, como decía Damián, está muy tranquilo por estos días y realmente se requiere una definición rápida porque hay tiempo, estamos en tiempo de descuento. Hasta el 10 de mayo hay tiempo para ver... Sí. Nada. ¿La semana que viene? Sí, la semana que viene. ¿Cuándo finalmente van a ser las elecciones? Sí, porque el presidente tiene que convocar elecciones. Sí. O sea, el 10 de mayo. Si no, sí, es un tema para seguir de cerca. Pero evidentemente después la ley podría subsanar eso y darle al presidente la facultad de postergar, digamos, bueno, sí, si se aprueba la ley, por ejemplo, el proyecto de ley de Casareto. Pero ya las tensiones respecto a este tema no se dan solamente entre la oposición y el oficialismo, sino que tampoco hay un acuerdo total respecto a cómo manejarlo dentro del oficialismo. Por eso Guado de Pedro se sacó el lazo de encima y no fue al Congreso la semana pasada. Bien, gracias. Y ya está Marcela Pagano. Marce, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Maxi, ¿cómo va? Bien, bien, aquí andamos. Bueno, y si tuvieras que identificar cuál es el tema del día ahora, a esta hora, ¿cuál sería para vos? Bueno, nosotros contamos que ahora están los senadores de Cristina tratando este tema de la declaración con el FMI y demás, que es todo un mensaje para Guzmán. Vamos a ver si llegan después a un acuerdo de qué hacer con el dinero de la ampliación del capital del FMI. Me parece que es un tema fuerte. Y después nosotros seguimos haciendo... En la CGT, sí, bueno. Ahí está chiflándonos. Sí, soplan el tema de la CGT, pero también seguimos haciendo eje en lo que está pasando, ojo, con los contagios, pues se han estabilizado a un nivel altísimo
Y el dato de ayer, 663 fallecidos. Es decir, ese es un impacto muy fuerte también en términos de la dirigencia política y la opinión pública. ¿Y sabes a qué apuntaba mi pregunta? Justamente que evidentemente estamos leyendo la realidad muy parecido los dos, porque es como que hay tantos frentes abiertos y son tan urgentes todos a atender, que la realidad es que los temas del día son todos muy duros y muy cargados de información. Por lo pronto no se ha logrado revertir o no hay sabor a poco con los logros que la nueva restricción trajo en lo que respecta a achicar la cantidad de contagios y de muertes por día. Es decir, ahí el gobierno todavía tiene un frente problemático a resolver. Por otro lado, la situación de la deuda externa, que además, digo, más allá de que